Señor, bienvenidos ustedes que nos acompañan en este día en el estudio del domingo aquí en Iglesia Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Bienvenidos nuevamente. Y aquellos que van a ver este video o que están en vivo de casualidad, sean bienvenidos también. Soy el pastor Cristóbal García aquí en Pajacuarán, Michoacán, Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Le damos la bienvenida y estamos estudiando en nuestros estudios por el libro de los Hechos. Hoy vamos a estudiar del capítulo 10 al versículo 34, oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados con estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Señor, te damos gracias porque podemos venir aquí a este lugar a estudiar su palabra, Señor. Y le damos gracias por las redes sociales que podemos conectarnos con gente más allá de este lugar, hasta traspasar fronteras, Señor. Le pedimos, Señor, que se manifieste, que su Espíritu Santo caiga sobre nosotros también y que nos unja para entender, para recibir y para aplicar su palabra, Señor. Ayúdenos a entenderla este día, Señor. Que su Espíritu tome riendas de este estudio y que podamos, Señor, ser edificados, enseñados y fortalecidos por medio de su palabra, Señor. Gracias le damos, Señor, por su presencia en nuestras vidas, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya hemos venido estudiando el libro de los Hechos, especialmente en este capítulo 10, donde Pedro está siendo usado grandemente y ahora está siendo estirado, porque él está sacado de ese lugar de su confort y lo lleva a un lugar donde él no se sentía apto, no se sentía con comodidad, vamos. Pero aquí vemos como él estando ya ahí, lo que dice, de que sale de su boca, del versículo 34 hasta 37, sabemos que está en la casa de Cornelio ya, y que la vez pasada vimos cómo Cornelio lo recibió en su casa y le dijo que Dios le había mandado a él para que le enseñase lo que él iba a hablarle, y que Dios le había dicho que mandara específicamente por Pedro. Ahora Pedro ya está en ese lugar, y aquí, como dice el versículo 34 en adelante, dice: abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Notemos eso. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Entonces vemos aquí que Pedro va atrás y va enseñando, les va dando como un resumen, está estableciendo un cimiento para enseñarles
la palabra de Dios y le está enseñando quién es, por cierto, que como dice, se divulgó todo lo que pasó con Jesús. Y cómo la predicación, en el ministerio de Juan el Bautista, él anunció la llegada del Mesías. Y vemos que todo empieza lo básico, y es lo que les está enseñando. Seguramente Cornelio y los que estaban en su casa habían escuchado esto, que había sucedido. Y todo lo que se era concerniente a Jesús de Nazaret. También acerca del ministerio de Juan el Bautista. Así que no pudo saberse porque no fue hecho en secreto, fue abiertamente. Y por eso le está dando la palabra, porque en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que le está dando ese fundamento. Por lo tanto, Pedro predica la palabra y entendiendo para él, como dice, que ahora sí entiende. Y vemos cómo el Señor trabajó en la mente y el corazón de Pedro para hacerle entender que no había distinción de personas para Dios. En todas las nacionalidades, las razas, todo, y todo es para Dios lo mismo. Y notemos que para salvación todos somos iguales, también para perdición o para el pecado. Porque dice en Romanos 2, versículo 11, porque no hay excepción de personas para con Dios. Y también en Romanos 3, 22 al 23 nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que para pecado, para estar fuera del alcance, no del alcance, sino fuera de la voluntad de Dios, todos somos iguales para pecar o para salvar. En Romanos 10, sí es importante que entendamos también eso y leamos todos los primeros 13 versículos de Romanos 10. Nos dice, hermanos, eso es Pablo hablando, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Vemos que sí son religiosos, es lo que está diciendo Pablo aquí a los judíos. Sí son religiosos, pero no tienen ese conocimiento de quién es Jesús y de las Escrituras. Vamos, es lo que dice. Por eso quiere decir la ciencia, no tienen esa sabiduría, pero tienen la religiosidad en ellos, pero no tienen la ciencia, la sabiduría. Por eso decimos que es necesario entender la palabra de Dios y estudiarla para saber en qué creemos y por qué creemos. Y no es una creencia ciegas, porque continúa Pablo aquí en Romanos 10, versículo 3 en adelante, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ponen sus propias reglas, pero no se sujetan a la verdadera ley de Dios. Y continúa diciendo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y eso diciendo, el fin de la ley, lo que pasó en el Viejo Testamento, la ley de Dios, ahora Cristo pasó a abolirla. Ahora Jesucristo es justicia, es el Rey. Y continúa en el 5 adelante, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero, dice Pablo en el 6 adelante, la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, no pongas tus propias reglas, tus propias leyes, tus propias creencias. Dice el versículo 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Estoy diciendo todo lo que el Evangelio. Y dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que está diciendo. La ley tenía su lugar y estaba bien. Pero ahora la justicia viene por medio de Jesucristo, que si manifestases tu fe en Jesucristo nuestro Señor, serás salvo. Y continúa el versículo 11 hasta el 13, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí viene, y está bien, tienen ley, tienen religión, pero tienen que tener la ciencia de saber que Jesucristo vino a abolir la ley y tienen que creer en Él para ser salvos. Todos los hombres tienen el mismo Creador, todos tenemos el mismo Creador, y todos también, sin excepción de nadie, necesitamos al mismo Salvador, y ese Salvador es Jesucristo nuestro Señor. El versículo 35 puede ser uno de los versículos claves, donde dice, y no habla como que dice a aquel que le teme, o que cuando dice él que lo que Dios quiere es que aquel que hace justicia y aquel que le teme a Dios. Pero eso no es malo de entender, de tener un miedo de decir, estoy hablando del versículo 35 del capítulo 10 de Hechos, y dice, por decir, en verdad, Cornelio es temeroso de Dios, pero ese temor de Dios no habla como decir, agachándote y decir, ay, me va a caer un rayo, me va a castigar Dios si hago lo malo. Ese temor no es es como algo que decir, le voy a fallar a Dios, tengo temor de fallarle a Dios. Ese es el temor que se refiere. Así que con el contexto con que Dios está predicando esto, es que el temor a Dios es un temor reverente, un temor como de un hijo amoroso de su padre, que piensa que no le puede fallar a su padre, a sí mismo. Es decir, tengo que hacer esto para agradar a mi padre, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hacemos para agradarle a Dios. No es por el temor de decir, si no lo hago me va a castigar, me va a mandar un rayo, me va a matar. Lo que es el temor de fallarle a nuestro Señor. En Miqueas 6:8 nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Veamos lo que dice aquí. Dice, sabes, y sabemos por medio de la palabra de Dios qué es lo que es bueno, por medio de su palabra. Y ahí entendemos nosotros lo que es bueno. Y es humillarnos ante Dios, hacer la justicia y amar la misericordia. Así que tenemos que hacer de esa manera las cosas que agradan a Dios, y es como manera de vivir agradándole a Él. Y la evidencia de una fe a Dios es una vida santa. Y cuando la persona cree que siendo bueno y haciendo las cosas buenas se merece la salvación, entonces está descalificando la obra de Jesucristo en la cruz, porque es Él y la fe en Él la que nos salva, como ya leímos en la escritura que leímos en Romanos 10. Así que en el versículo 38 de aquí del libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38 en adelante, nos dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Vemos que está diciendo, Dios mismo, nosotros somos testigos. Yo estuve ahí viendo que Jesús hiciera todas estas obras. Y estudiando estos versículos cuidadosamente, lo que está presentando Pedro aquí es la verdad de los hechos concernientes a Jesús de Nazaret. Ya sabemos que, como dijo en los primeros versículos que estudiamos, que ya las noticias de lo que aconteció con Jesús ya había llegado a oídos de los que están allí presentes. Así que ya saben, pone bien en claro diciéndoles que Jesús fue crucificado en un madero, pero que resucitó al tercer día. Dios lo levantó y lo mostró abiertamente. Esto es el Evangelio, precisamente. No hay nada más. Este es el punto clave del Evangelio. Este es el corazón del Evangelio. En esta temporada que vivimos, sobre todo en los movimientos religiosos, que hay representaciones de la muerte de Jesucristo en todo México, y en algunos lados están muy bien actuadas, y en unas hasta muestran el sepelio de nuestro Señor, que son actuaciones. Pero lo que he visto que fallan, la mayoría, o no sé si todas,
son las verdades más importantes, que eso sí, es verdad que Jesús murió, fue crucificado, pero también una verdad que no deben dejar de afuera es que para nosotros lo más importante dejan fuera que es su resurrección. Eso es lo más importante para nosotros que somos cristianos, porque sin resurrección entonces no hay fe en Jesucristo. Solo este sermón de Pedro dice que si no hubiera mencionado la resurrección de nuestro Señor, entonces eso no hubiera sido válido, pero tiene que mencionar la resurrección. Dice, sí lo colgaron, sí los judíos, y él te hace énfasis en que los líderes judíos mataron a Jesucristo, lo colgaron de ese madero, pero el evangelio consiste que resucitó al tercer día, que Dios lo levantó de los muertos y él mismo lo vio. Así que ese es el evangelio, ese es que todos tenemos que predicar. Si hay muchas veces que no podemos ignorar, y todo se basa en que Jesús resucitó, que Jesús es el Salvador, porque Él dijo que iba a resucitar y lo hizo, y en eso tenemos nosotros nuestra fe. Él resucitó de la muerte. Esas son las verdades históricas, y su relación con un Salvador, nuestra propia relación con el Salvador Jesucristo, determina nuestro destino eterno. También determina la vida que llevamos. De acuerdo con las Escrituras, Él murió por nuestros pecados y fue resucitado por nuestra justificación. Eso lo dice en Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestras justificaciones. Aquí dice, bueno, Pedro dice, los judíos lo mataron. Sí, ellos fueron artífices de su muerte, pero esa era la voluntad de Dios. Y pueden decir muchos, bueno, entonces los judíos fueron colaboradores involuntarios. No, ellos tenían la voluntad. Ellos ya tenían en ellos la decisión de hacer eso con Jesucristo. Ellos no son libres de culpa, pero aún así ellos colaboraron por su corazón y por la visión de Dios, porque Él ya sabe todo, está fuera de todo tiempo y espacio. Ya sabía que los líderes religiosos iban a ponerlo a muerte. Y eso es lo que Pedro está diciendo ahí, que los líderes, pero en realidad esa era la voluntad de Dios para salvar nuestros pecados, salvarnos de nuestros pecados. Así que lo que estamos viendo es que Pedro está sumarizando la historia de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que había pasado en Jerusalén, lo que hicieron con Él, no fue hecho a escondidas. Eso ya quedó establecido. De que todo esto era de conocimiento popular. Pero solamente los apóstoles, como dice el versículo 40, y los creyentes eran testigos. Y los apóstoles y otros creyentes eran los testigos de su resurrección. Y como ya hizo costumbre Pedro que culpara a los líderes religiosos, como ya dije, por la crucifixión de nuestro Señor. Así que, bueno, vuelvo a repetir, no los hace colaboradores involuntarios, sino que ellos por su maldad fueron usados por la premonición de Dios, que ya sabe todo, que está fuera de todo tiempo y espacio. Sabía que iban a ser esos los colaboradores. Y Pablo también está de acuerdo con Pedro, porque en 1 Tesalonicenses del capítulo 2, del versículo 14 al 16 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Eso vemos aquí, que todavía sigue siendo así. Los religiosos no quieren que la gente escuche la palabra de Dios y tengan conocimiento. La religión quiere algo, organizar a la gente y moverlos solamente mientras sus propias reglas y sus propias condiciones.
y sus propias instituciones. Pero la Biblia nos dice que Dios, Jesucristo, es el artífice de nuestra salvación y que solamente en Él podemos confiar. La religión organizada sigue queriendo evitar que el Evangelio de Dios sea propagado, como dice Pablo aquí. Así que sigue todo eso. Pero Pedro ya continúa acá hablando de Jesús, cómo Él resucitó de los muertos. Y ahora del versículo 41 al 43, Pedro continúa aquí en el capítulo 10 de Hechos. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está, es como diciendo, si tú crees en Jesús y en Él confías y crees en Él, vas a recibir perdón de tus pecados. Por su nombre, vemos aquí, el nombre de Jesús. Ya hemos hablado de las debilidades y culpas de Pedro, de sus prejuicios y todo eso que tenía. Pero él, siendo un varón, un hombre como cualquier otro hombre, y se lo dijo a Cornelio, que era un hombre cuando Cornelio, acordémonos que se quiso arrodillar ante él para venerarlo, y que él dijo, levántate, yo soy un hombre como tú. Y siendo ese hombre, se está siendo usado por Dios. Así que, y puede ser esto repetitivo, pero ese es el corazón del Evangelio, la resurrección de Jesús. Jesús murió, resucitó, y todos los que crean en Él recibirán el perdón de sus pecados. Si no se predica esto, entonces no se está predicando el Evangelio. Este es el Evangelio. Yo sé que mucha gente lo quiere hacer más complicado, lo quiere hacer más algo más emocionante, quieren elaborar predicaciones alrededor de esto, y al último nos vienen mencionando, pero el meollo, el núcleo, el corazón del Evangelio es que Jesucristo murió y fue sepultado, pero no se quedó sepultado, fue resucitado, y Él en eso nos basamos, en eso creemos y en eso confiamos. Pero vemos que hay una palabra que tuvo que haber dicho Pedro aquí, que se enfocaron todos los que estaban oyendo aquí, y que nos tenemos que enfocar también nosotros. Y cuando dijo la palabra que es que todos los que creen, y quiere decir en el griego, quiere decir toda aquella persona, todo aquel varón, toda aquella mujer que crea en Jesús será salvo. O sea que no hay excepciones, todo aquel que en Él cree. Aplica a todos nosotros, que creer en Jesucristo y seremos salvos. Eso es lo que quiere decir. Y eso ya lo está recibiendo Pedro. Acordémonos que el judío de judío y pensaba que los gentiles estaban fuera de la voluntad de Dios, y Dios le enseñó que no, que también ellos. Y vamos a ver lo que hace el Espíritu aquí. En el versículo 44 hasta el 48 nos dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, esos son los judíos que fueron con Pedro a acompañarlo a la casa de él. Acordemos que tenía que llevar testigos, porque en el capítulo 11 veremos que Pedro tiene que dar una información a la iglesia. Pero no nos adelantemos. Esto es los que se refiere aquí en el versículo 45, los fieles de la circuncisión son los judíos que habían acompañado a Pedro hasta la casa de Cornelio. Y se quedaron atónitos, dice aquí, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es como, wow, esto está pasando. Porque dice aquí el versículo 26, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces dice el versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y dice el 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Este incidente aquí fue llamado por muchos, y sí es, en realidad. Ese es el Pentecostés de los gentiles. Acordémonos lo que pasó en el capítulo 2, cuando estudiamos el capítulo 2 de este libro de los Hechos. Todo lo que pasó en ese día de Pentecostés fue similar. Ahí era un grupo mucho más grande en Pentecostés, pero aquí es una familia y los amigos de la familia. Pero también fue derramado el Espíritu Santo. Por eso se sorprendieron tanto los judíos que se iban con Pedro. Así que fue derramado sobre los que estaban allí. Y se pudo escuchar porque fue manifestado en lenguas, las cuales fueron evidencias para Pedro y los otros, que Dios salvará también a los gentiles. Eso es algo para ellos extraordinario, porque como les dije, ya tenían eso implantado en ellos, que solamente los judíos eran el pueblo de Dios, y en verdad son el pueblo de Dios. Y aún en estos días hay judíos que todavía están esperando al Mesías. Hace 2000 años, más de 2000 años llegó, pero hay unos que todavía no creen en Jesús, de los judíos. Pero aquí vemos las evidencias que está viendo Pedro, que también iba a Dios salvar a los gentiles. Y Pedro lo va a relatar, que todo esto, y esto lo tomará como evidencia, que cuando dé su informe a la iglesia, que los que estaban en la casa de Cornelio y Cornelio mismo, cuando creyeron en Jesucristo, y Dios les otorgó el Espíritu Santo también a ellos, y por medio del arrepentimiento ellos fueron declarados salvos. También que esto era prueba ciertamente para Pedro, que el Espíritu Santo fue dado a los gentiles y que son salvos por la gracia de Jesucristo. Igualmente que los judíos. Es difícil para nosotros entender, porque dice aquí que se quedaron atónitos todos los que estaban con Pedro. Para nosotros es difícil entender, porque bueno, nosotros leímos ya el Espíritu Santo está siendo derramado desde el capítulo 2 de los Hechos. Y hemos visto cuando el encuentro con el eunuco, cuando Felipe fue enviado a predicarle al eunuco y que lo bautizó también. Vimos cómo el Espíritu Santo está obrando ahí, obró en una sola persona. Vimos cómo Pedro, el mismo Felipe, antes de que fuera con el eunuco, fue a Samaria y predicó la palabra, y fue Pedro y Juan a poner manos sobre ellos. Vemos cómo está diferente, la manera diferente de Dios obrar en la vida de esta gente. Es la misma salvación, pero es diferentes métodos. Así que cuando la gente anuncia los falsos maestros que tienen que imponer manos, no siempre Dios obra de esa manera. Dios cambió esto por lo mismo, que tenemos que ver que Dios no es limitado a trabajar de una forma para todos. Pero aquí se está manifestando y es quizás un testimonio mismo para Pedro, que él viera lo que Dios le habló en ese lugar, en la azotea, antes de que fueran por él los que mandó Cornelio, que Dios iba a obrar en esa vida y que no había diferencia de personas, y que Pedro tenía que ir a ministrarles, porque Dios los iba a dar la salvación, y Pedro le iba a ser usado para predicarles la palabra. Así que todo eso se está dando cuenta, y no hay que dejarnos engañar tampoco, porque hay predicadores también que dicen que la única manera de saber, por cierto, que el Espíritu Santo te bautizó o cayó sobre ti es porque hablas en lenguas, y eso no es cierto, eso no es verdad, y hacen que la gente invente o que la gente finja hablar en lenguas para decir que son salvos, y eso es lo que hacen la gente que les dice que tienen que hablar en lenguas para demostrar que son salvos o que tienen el Espíritu Santo en ellos, y hacen cosas que no están bien ante los ojos de Dios. Pero eso no da para saber. Este incidente fue paralelo con lo que pasó en el capítulo 2 en el día de Pentecostés, que cayó sobre los judíos, también cayó ahora sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Con este evento, el periodo de transición de la temprana historia de la iglesia llega a su fin, porque está cumpliendo la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Creyentes entre los judíos ya hay, y eso empezó en el capítulo 2.
Los samaritanos también recibieron el evangelio y fueron salvos. Ahora en este momento estamos viendo los gentiles que han recibido el Espíritu de Dios y están unidos en un cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que se trata, de unir. ¿Por qué nos bautiza el Espíritu Santo? Para servirnos los unos a los otros. No es algo acá nomás de hacer pantominas, bailar como en unos lugares hacen y que se arrastran y que eso es evidencia del Espíritu Santo. No, la evidencia del Espíritu Santo es tu manera de vivir y tratar a los otros y cómo vives en tu comunidad de iglesia, porque eso es lo que está haciendo. Lo que está haciendo Pedro aquí y Dios está haciendo por medio de Pedro y los demás apóstoles es juntar la iglesia, edificarla, tener los cimientos para que ahí vaya creciendo. Porque dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio el beber de un mismo espíritu. Ese es el mismo espíritu, el mismo Espíritu Santo que estuvo en el día de Pentecostés, capítulo 2, en el libro de los Hechos. Es el mismo Espíritu Santo que ahora está cayendo sobre Cornelio y su familia y sus amigos. Es el mismo. Porque dice Pablo también en Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De que ahí nos dice, arrástrate, brinca, baila, grita en un lenguaje diciendo puras bla bla blas que no se entiendan. No es lo que dice eso, es que estamos siendo, es una comunidad, estamos revestidos de Cristo. Cristo es nuestra cabeza, en Él nos refugiamos, nos apoyamos y nos edificamos todos. Así que es importante notar que estos gentiles no eran salvos por haber sido bautizados, porque Pedro dijo, los ordenó, y no fue Pedro que nos bautizó en persona, pero mandó que fueran bautizados, pero porque ellos ya habían sido salvos. No fueron bautizados para ser salvos, porque hay mucha gente también que se aferra a esta obra de ser bautizados. Y si no estás bautizado, entonces no eres cristiano. No es así. Esos gentiles fueron bautizados porque ya eran salvos, porque había la evidencia de que eran salvos y que el Espíritu Santo primero ya los había bautizado a ellos. Y notemos cómo está el orden de las cosas aquí. Que en un principio Dios nunca ha cambiado, pero Dios sí cambia sus métodos de operación. Como lo hemos estado estudiando en los capítulos del 1 al 10. La experiencia de Cornelio y de su casa pone claro que el bautismo no es esencial para salvación. De este punto en adelante el orden va a ser escuchar la palabra y pongamos atención y como lo que vimos en este estudio. Y si no entendió nada más de este estudio, por favor entienda que así lo que podemos entender aquí, la esencia de este estudio fue que escuchar la palabra viene primero, en lo que vimos, ¿verdad? Escuchar el evangelio que Pedro les declaró. Escuchar la palabra, creer en Jesucristo y recibir el Espíritu Santo en ese orden. Y después ser bautizado y unirse con otros creyentes en la iglesia para servir y alabar a Dios. Pedro se quedó en Cesarea y seguramente ayudó a plantar y afianzar la iglesia allí. Estos creyentes, en la verdad de la palabra, tenían que ser afianzados. Sí pasó eso. Y acordémonos que no solamente de emoción, pero de conocimiento. Por eso Pedro predica la palabra para que la gente tenga conocimiento. Quizás los que fueron con Pedro, los judíos, le ayudaron seguramente ahí en la iglesia. Quizás Felipe, que andaba ahí también en Cesarea, le ayudó. Esta experiencia entera es una ilustración de la gran comisión que Jesucristo les dio a sus discípulos en Mateo 28, versículos 19 y 20, donde dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Pedro fue donde Dios lo mandó e hizo lo que Dios le instruyó y hizo discípulos, enseñó a los gentiles, después los bautizó y les continuó enseñando la palabra.
Y eso mismo aplica hoy en día, no ha cambiado nada. El Evangelio no cambia. Es por siempre. El Evangelio consiste en que Jesucristo vino al mundo, que fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Eso es el Evangelio, no hay más que eso. Solamente Jesús. Y no hay nadie más que salve. Y eso es tener que ponerlo muy claro. A que nos tiene que retumbar o simbrar el corazón de saber que Jesús, todo lo que hizo para venir al mundo fue para morir por usted y por mí. Y si nosotros creemos en Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos y venimos a Él pidiéndolo que sea nuestro Señor y Salvador, tendremos vida eterna, como dice aquí. Eso es todo el meollo. No vamos a hacer más teatros, no vamos a hacer palabras grandes y un discurso elocuente, un discurso muy arreglado. El hecho es de que Jesús murió por todos nosotros, pero resucitó. Y por eso mismo es el Evangelio que nosotros tenemos en nuestro corazón y que podemos predicar a donde quiera que vayamos. Y si usted cree en Jesús, y si usted no sabe lo que es ser salvo, pues ayúdenos, o déjenos ayudarle, mejor dicho. Que nos contacte por medio de este vínculo y podamos nosotros hablarle más de lo que es el Evangelio. No tiene mucho dificultad el saber que Jesús murió por nuestros pecados, que su sangre fue derramada y esa sangre fue la que nos limpió. Nuestro negro corazón, nuestros pecados aberrantes, Él los puede quitar si nos arrepentimos, y esa justicia que Él nos va a dar, porque nosotros no tenemos esa justicia propia. Si pensamos que tenemos propia justicia, haciendo lo bueno, haciendo buenas obras, entonces descalificamos lo que Jesús hizo en la cruz. Así que vengamos a Él, pidámosle que viva en nosotros y que nosotros podamos vivir una vida agradable a Él. Que el Señor los bendiga. Si les gustó el estudio, por favor, compártanlo, y también búsquenos en YouTube. Quizás mañana salga este mismo video en YouTube, en el canal de Capilla Calvario, Iglesia El Camino, Pastor Cristóbal García. Que Dios los bendiga grandemente y gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima vez.